Secundaria tercer grado. Matemáticas. Lectura y elaboración de gráficas de movimiento. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, es un gusto darles la bienvenida a Aprende en Casa 3. Soy la maestra Brenda Alicia Hernández Hernández. El aprendizaje esperado de la sesión es lee y representa, grafica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Y se tiene como propósito leer y elaborar gráficas formadas por secciones rectas y curvas que modelan situaciones de movimiento. Preparen su cuaderno de apuntes, lápiz y goma. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Por favor, anoten lo que consideren importante durante la sesión para no perder detalle de la información. Esto les permitirá llevar un orden en las actividades y retomar los temas con mayor claridad. Las y los invito a estar muy atentos a la sesión y con disposición al aprendizaje del contenido. Ustedes en diversas ocasiones han resuelto y analizado problemas que involucran la construcción de una expresión algebraica lineal o cuadrática, así como la construcción y lectura de sus representaciones gráficas para obtener información adicional de las situaciones que representan. Aprenderán a leer y elaborar gráficas formadas por secciones rectas y curvas que modelan situaciones de movimiento. La sesión está dividida en 3 momentos de aprendizaje. Primero, se identifica ¿qué es una gráfica formada por secciones rectas y curvas? Después, se leen y se representan gráficas por secciones que modelan situaciones de movimiento. Al final, una actividad donde pongan en juego los conocimientos adquiridos. ¡Iniciamos! Un avión está en reposo antes de despegar y poco a poco aumenta su velocidad hasta llegar a volar. Estando en el aire, mantiene una velocidad constante. Como existen otros fenómenos relacionados con la variación del movimiento. Pero, ¿cómo se refleja este hecho en una gráfica? Para determinarlo, primero veamos algo que ya conocen, el plano cartesiano. Las representaciones gráficas provienen de relaciones que se representan en un plano cartesiano. Un plano cartesiano se compone de 2 rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. El eje de las abscisas está dispuesto de manera horizontal y se identifica con la letra X. El eje de las ordenadas está orientado verticalmente, representado con la letra Y. La interpretación de gráficas que modela problemas o fenómenos reales no necesariamente siguen un patrón definido o fórmula única. Esto da lugar a cierto tipo de gráficas que se elaboran y analizan por secciones. Las gráficas por segmentos o secciones se llaman así porque su forma depende del segmento o sección en el que se encuentren. Por ejemplo, la siguiente gráfica se compone de 2 secciones. Una corresponde a un segmento curvo y la otra a un segmento recto. En el segundo cuadrante es un segmento de parábola y en el primer cuadrante es un segmento de recta. En el cero u origen se juntan las 2 secciones de la gráfica, pues en ambos casos el valor de Y es 0.
Para construir gráficas por secciones se tienen los siguientes pasos. Se determina el intervalo sobre el eje de las X, donde se define la sección, es decir, se identifican los valores de inicio y término. Después, se identifican los valores en el eje de las y se repite el procedimiento tantas veces como regiones integre la gráfica. Y el resultado final queda indicado en gráfica por secciones. Para dejar aún más claro estos conceptos, resolvamos la siguiente situación. La gráfica corresponde al día que Ángel se dirigió a las canchas de básquetbol para su entrenamiento. Al llegar ahí, permaneció un tiempo esperando a su profesor hasta que se acercó el señor encargado de la limpieza, quien le comentó que el entrenamiento ese día se había suspendido y por lo tanto Ángel regresó a casa. La gráfica que representa el traslado de la casa de Ángel a las canchas de básquetbol es una gráfica de segmentos de recta, donde se relaciona el tiempo y la distancia. Para interpretar estos segmentos de recta, se contestan las siguientes preguntas. ¿Cuál es la distancia total que recorre Ángel? Para responderlo, se observa el eje de las X, donde se indica el tiempo en minutos. En el eje de las Y se indica la distancia en metros. Y para saber cuál es la distancia total recorrida por Ángel, se observa el eje de las Y se suman las distancias de sus recorridos. Ángel recorrió 500 metros de su casa a las canchas. Ahí permaneció y al regresar a casa recorrió nuevamente 500 metros. La distancia total es 1000 metros. ¿Cuánto tiempo hace de su casa a las canchas de básquetbol? El eje de las X indica el tiempo transcurrido desde su salida de casa. El tiempo que Ángel empleó para llegar a las canchas de básquetbol fue de 15 minutos, como se muestra en la gráfica. ¿Cuánto tiempo esperó Ángel hasta que se enteró de la suspensión del entrenamiento? En la gráfica se observa la permanencia de Ángel del minuto 15 al minuto 30, es decir, hay una línea recta indicando que no tuvo desplazamiento durante los minutos transcurridos. Entonces, la diferencia de 30 menos 15 es igual a 15 y el tiempo de espera de Ángel fue de 15 minutos. Si de su casa Ángel sale a las 3:40 de la tarde, ¿a qué hora llegó a las canchas de básquetbol? En la gráfica se observa el primer recorrido de 15 minutos para llegar a las canchas de básquetbol. Si salió a las 3:40 de la tarde, al sumar los 15 minutos, Ángel llegó a las canchas a las 3:55 p.m. ¿Qué se puede decir acerca del desplazamiento de los 30 a los 40 minutos? Observen el segmento, es una línea recta decreciente, la cual representa el momento de regreso de Ángel a su casa. La gráfica analizada representa el traslado de Ángel desde su casa al entrenamiento y de regreso. Implica una situación de movimiento al involucrar tiempo y distancia, que se le conoce como gráfica por secciones. Al analizar las secciones de gráfica se tiene: la primer gráfica representa un crecimiento constante. En términos del problema, significa que avanza la misma distancia en el mismo tiempo. Camina sin incrementar ni disminuir la velocidad y no se detiene. La segunda gráfica indica el crecimiento del tiempo, pero el valor del eje Y es el mismo.
es decir, indica que se estuvo esperando. Y la tercera gráfica representa un decremento constante, es decir, caminar de regreso sin cambiar la velocidad ni parar. Una gráfica de secciones de recta suele comportarse por al menos dos de esas tres gráficas. Veamos una situación representada por una gráfica de secciones de rectas y curva. Dos automóviles A y B parten juntos hacia la misma dirección. Las gráficas relacionan para cada caso el tiempo de recorrido con la distancia desde el punto de salida. Con base en la gráfica, respondan las siguientes preguntas. ¿En algún momento el auto A aumentó su velocidad? En la gráfica del auto A, la recta es constante y creciente, por lo tanto el auto no aumentó su velocidad. ¿Cuántas veces se detuvo el auto B? En la gráfica se observan dos secciones de recta horizontal y representan las dos veces cuando el auto B se detuvo. Si el auto B se detuvo en dos ocasiones, ¿a qué distancia del origen se detuvo la primera vez? ¿Y a qué distancia del origen se detuvo la segunda vez? El primer segmento de recta donde se detuvo fue a 70 kilómetros. El segundo segmento de recta se encuentra a 130 kilómetros. ¿Los dos autos se encontraron en algún punto? ¿Cómo podría saberlo? Para resolverlo, observen en el punto donde se cruzan ambas gráficas, es decir, en la coordenada 2.5,100. En otras palabras, ambos autos se encuentran en 2 horas y media a una distancia de 100 kilómetros. Al observar las gráficas de los dos autos, se concluye que solo la gráfica del auto B es una gráfica de secciones de rectas y curvas. A continuación, una situación más de movimiento mediante gráfica de secciones. Nurit y Manuel escalaron una montaña y utilizaron unos chips para registrar sus movimientos. Aunque iban juntos, cada uno subió a su propio ritmo. En algunas ocasiones hicieron descansos y en otras subían más rápido o más lento. Como parte de la excursión, les entregaron las gráficas de los recorridos, indicando el tiempo y la distancia, pero con un pequeño detalle: no anotaron su nombre en las gráficas. De ese modo, Nurit y Manuel quieren identificar cuál es su respectiva gráfica. Analicen cada una de las gráficas para determinar cuál es la de Nurit y cuál es la de Manuel. Nurit comenta que durante el trayecto tuvo dos descansos, uno más largo que otro. Para llegar a la cima lo hizo ya cansada. Manuel no recuerda cuántos descansos tuvo, solo que el último tramo lo hizo más rápido que Nurit porque quería llegar primero a la cima. Los descansos en las gráficas se identifican con líneas horizontales, donde indican el tiempo transcurrido sin avanzar o retroceder una distancia. En la gráfica 1 hay dos descansos. En la gráfica 2 también hay dos descansos. Es decir, en ambas gráficas existe el mismo número de descansos. Sin embargo, en la gráfica 2, el primer descanso fue más largo. Si observan el último tramo de ambas gráficas, Manuel mencionó subir más rápido que Nurit. En la gráfica 1, la última sección de recta tiene una mayor inclinación o pendiente, a diferencia de la segunda gráfica. Esto indica que avanzó una distancia mayor
en menor tiempo. Por lo tanto, la primer gráfica corresponde a Manuel, quien mencionó ir más rápido que Nurit en el último tramo. Y la gráfica 2 corresponde a Nurit. Ahora, imagínense ser unos alpinistas profesionales, quienes escalan excelente. Tracen la gráfica del recorrido. Como tienen una excelente condición física, suben rápido la ladera y en poco tiempo recorren una larga distancia. Se detienen al ver que alguien necesita ayuda unos metros más abajo y descienden para auxiliarlo. Retoman el camino y suben aún más rápido para compensar el tiempo que bajaron. Solo falta considerar el tiempo invertido en ayudar cuando bajaron, así que tracen una línea horizontal antes de volver a subir. ¡Listo! Han trazado la gráfica de secciones de recta. Si se tuvieran los datos exactos de cuántos metros se subieron o bajaron y en cuánto tiempo, se trazaría de acuerdo con esa información. ¿Has observado las carreras de relevos? En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! En una competencia entre dos equipos de telesecundaria, se registraron los tiempos de cada corredor y se obtuvieron las siguientes gráficas. ¿En qué equipo se encuentra el corredor más rápido? ¿Cuál fue el corredor más lento? Para una mejor lectura de las gráficas, denotemos por S al punto inicial y por F mayúscula al punto final. A los vértices de la gráfica del equipo 1 los denotaremos por A, B y C, y a los del equipo 2 por D, E y G. ¿Cómo determinar cuál equipo tiene el corredor más rápido? Comparemos las gráficas, en particular la pendiente de los segmentos. Lo que nos interesa saber es cuál segmento tiene mayor pendiente. Cada segmento representa el tiempo que tardaron en recorrer la misma distancia los diferentes corredores. Comparemos el segmento SD de la gráfica del equipo 2 con cada uno de los segmentos del equipo 1. Vemos que su pendiente es menor que la del segmento SA. ¿Qué significa este hecho? Hagamos lo mismo con el segmento DE. Observa que su pendiente es menor que la del segmento SA. Al comparar EG con SA, resulta que el segmento EG tiene pendiente mayor. También su pendiente es mayor que la de AB, BC y CF. ¿Podrías concluir con este análisis que es muy posible que este corredor sea el más rápido? ¿Por qué? Solo falta comparar el segmento GF. Vemos que GF tiene menor pendiente que SA. Por lo tanto, estamos seguros que el segmento con mayor pendiente es EG. En otras palabras, el equipo 2 tiene el corredor más rápido. ¿Puedes decir ya quién fue el corredor más lento? En resumen, un fenómeno donde una de las cantidades depende del tiempo puede representarse mediante una gráfica de segmentos. Por ejemplo, la distancia recorrida por un autobús en cierto tiempo. Es importante identificar los puntos donde inicia y termina cada fenómeno, y los puntos donde cambia la pendiente de un segmento, ya que indican el instante en que cambia el comportamiento del fenómeno. Estos aspectos nos permiten construir y analizar una gráfica de segmentos. ¿Alguna vez han jugado carreritas con sus hermanos, primos o amigos? ¿Han subido a un transporte público para trasladarse a un lugar? ¿O han estado en un carrusel de la feria? Las situaciones anteriores ilustran la variación del movimiento y por lo regular, si realizas las gráficas correspondientes, resultan gráficas de secciones rectas y curvas. En la vida cotidiana, ¿en qué otras situaciones de movimiento resulta una gráfica de secciones rectas y curvas?
Compartan con su familia sus respuestas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se han preguntado cómo se escriben algebraicamente esas gráficas por secciones? Consideremos el primer caso. Aunque no se dan las ecuaciones, se observa que la parábola sobre el eje de las X va de 4 negativo a 0 y sobre el eje de las Y va de 0 a 15 positivo. Esta es la primera sección de la gráfica. La línea recta sobre el eje de las X va de 0 a 4 positivo y sobre el eje de las Y va de 0 a 15 positivo. Esta es la segunda sección de la gráfica. Entonces se tiene que Y es igual a la ecuación de la parábola cuando X está en el intervalo de 4 negativo a 0 y la ecuación de la recta cuando X va de 0 a 4 positivo. Para cada intervalo en el eje de las X se describe cómo es el comportamiento de la gráfica en el eje de las Y. Vamos a recapitular lo aprendido en la sesión. Aprendieron cuáles son las gráficas de secciones de rectas y curvas. Analizaron su utilidad para representar situaciones que modelan fenómenos reales, con las características de que no necesariamente siguen un patrón definido o fórmula única. Por ejemplo, la velocidad de un automóvil en términos de tiempo, el trayecto de ir de un lugar y de regreso, o el movimiento descrito de un insecto, entre otros. Aprendieron a construir gráficas por secciones. Primero se determinó el intervalo sobre el eje de las X en el plano cartesiano y después se encontraron los valores sobre el eje de las Y. Y finalmente se repite el procedimiento para las siguientes secciones. Lo anterior con el propósito de interpretar las gráficas de secciones de rectas y curvas, siendo indispensable analizar los segmentos que la forman. Con lo antes expuesto, logramos leer y elaborar gráficas formadas por secciones rectas y curvas que modelan situaciones de movimiento. Apliquen lo aprendido en la sesión al responder las 3 preguntas. Les sugiero que anoten sus respuestas en el cuaderno y verifiquen sus resultados finales. Pregunta 1. La siguiente gráfica representa la altura que alcanza un elevador en movimiento en función del tiempo. ¿Qué gráfica representa el hecho de que el elevador no se detuvo? ¿Es la gráfica 1, la gráfica 2 o la gráfica 3? ¿Qué gráfica representa el hecho de que el elevador no se detuvo? En casa, ¿ya tienen la respuesta? Si su respuesta es la gráfica 2, están en lo correcto. Pregunta 2. Si la gráfica representa la velocidad de un móvil en términos de tiempo, ¿qué opción describe mejor el movimiento? Inciso A. El móvil avanzó 10 metros de manera constante. Se detuvo 6 segundos y regresó. Inciso B. El móvil avanzó 10 metros de manera constante. Regresó 4 metros, se detuvo por 6 minutos y regresó. ¿Cuál de las 2 opciones describe mejor el movimiento representado en la gráfica? ¿El inciso A o el inciso B? Si su respuesta fue inciso B, están en lo correcto. Pregunta 3. Gerardo y su hija Julieta hicieron un globo aerostático casero. Para soltarlo fueron a un lugar llamado San Miguel Regla en Hidalgo. El globo subió una altura máxima de 300 metros.
Después se mantuvo en el aire unos segundos antes de descender. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa mejor esa situación? Observen bien las secciones de recta en ambas gráficas. ¿Tienen lista su respuesta? La respuesta correcta es la gráfica 1. ¿Cómo les fue? ¿Lograron obtener las respuestas correctas? ¡Buen trabajo! Si tienen dudas o quieren ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar de su libro de texto. Les sugiero buscar en el índice del bloque 3 el aprendizaje esperado, lee y representa, grafica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Y ahora, un último reto. Les invitamos a que tracen en su cuaderno la siguiente gráfica e inventen una historia que corresponda a la representación. ¿Qué situación se les ocurre? ¿Qué trayecto o actividad puede ser representado en la gráfica? Cuando terminen, compartan la historia que inventaron y comprueben si corresponde a la gráfica. Hemos terminado. Soy la maestra Brenda y ha sido un gusto como siempre estar con ustedes. Sigan pendientes de las próximas sesiones de Aprende en Casa 3 y recuerden, sin autodisciplina el éxito es imposible. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.